Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Aries. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este día de hoy. Inicialmente te dice, en el estudio hallarás la clave. No necesariamente que tengas que estar en una escuela o en una universidad, pero sí la adquisición de conocimiento de ciertas áreas, ya sea para tu vida personal o tu vida profesional, está la clave del éxito que tú quieres conseguir, ya sea para la vida personal o para tu profesión, tus negocios o para algo que tú quieres conseguir y no tienes el conocimiento. No importa la edad que tú tengas, pero siempre estamos aprendiendo, ya sea de una manera o ya sea de la otra, pero siempre estamos aprendiendo. También te dice que el amor te hará fértil, el amor por lo que tú haces, especialmente también el amor por ti mismo, por ti misma, te va a llevar a un nivel totalmente diferente. Ya sabes que todo lo que está en el universo de alguna u otra manera ha sido creado con base al amor, el amor que tenemos por las cosas, el amor que Dios ha tenido por nosotros y nos ha creado y en general es el amor el que mueve el universo. Vamos a ver qué más te dicen tus guías espirituales. Fortuna en tus viajes. En ese viaje que tú necesitas hacer te va a ir muy bien si estabas esperando algún tipo de respuesta con respecto a ese. Y también nos habla acerca del viaje de la vida. Este viaje que hemos emprendido todos juntos, un camino que lo estamos caminando paso a paso y en el cual vinimos a aprender, vinimos también a ayudar, vinimos a saber muchas cosas, pero también te recuerdo que venimos a disfrutar, también venimos a ser felices, no solamente a sufrir. Bueno, entonces los viajes en estos días están muy positivos para ti, mi querido y mi querida Aries, y también tu vida en general. Vamos a ver ahora qué nos dicen las lecturas en esta ocasión. Vamos a sacar tres grupitos, mi querido y mi querida Aries. Grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. Entonces tú vas a escoger uno de estos y esa va a ser tu lectura. O si quieres escoger las tres, también es válido. Si puedes decir, bueno, voy a escoger tal grupo para el amor, tal grupo para el dinero o para una pregunta que yo tengo, también es válido. Bueno, el grupo, si has escogido el grupo número 1, vamos a sacar 7 cartas. 3, 4, 5, 6, 7. Estas las vamos a dejar acá de lado. Y esta va a ser tu lectura para este aspecto en el día de hoy para ti. Te dicen que hay ciertas cosas que no has concluido aún. Has dejado cosas en el camino para finalizar y esto te ha generado a ti bastantes problemas, discusiones, muchas discrepancias entre las personas que están alrededor tuyo. Te dicen que termines eso que tienes que terminar. O también te pueden estar diciendo que hay cosas que tal vez a ti te parezcan sin sentido, como por ejemplo iniciaste un proyecto, no sé, tu proyecto sea organizar tu closet y lo dejaste ahí y entonces ves que en algún otro aspecto de tu vida estás estancado o estancada. Te digo que cualquier actividad que tú realices y que la dejes entre el tintero, que la dejes de lado, hace que se estanquen las energías a tu alrededor y esto va haciendo como un efecto bola de nieve en tu vida y todo se va juntando hasta que tú dices, bueno, ¿por qué me está yendo mal en este aspecto de mi vida? Bueno, analiza, evalúa, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea eso que tú has dejado sin concluir, pero es momento de que lo concluyas, es momento de que lo hagas. Las peleas y discusiones con esas otras personas sería mucho mejor que tú trataras de no echarle más leña a ese asunto. Tú tienes cosas mejores por hacer, tienes cosas mejores o sea, que invertirles tu energía en este instante. Porque mira,
quiéralo o no lo quiera, pero cuando uno está en un problema, en una dificultad, le invierte tiempo, le invierte energía, le invierte dinero, se la pasa pensando en eso o hablando con otras personas en eso. No, más bien céntrate en la solución de eso con la persona o con las personas que estás en contienda o con las personas que tienes tú problemas y no les gaste más energía con otras personas y en otras situaciones, o tal vez dejando eso ahí de lado. Muy seguramente te sientes como muy débil emocionalmente en estos días y estás esperando o quisieras que otro resolviera o que otra persona decidiera por ti esa situación que tú tienes, pero te dicen tus guías espirituales que tú tienes la suficiente fuerza espiritual, el suficiente conocimiento dentro de ti o las suficientes ganas de averiguar, de investigar acerca de eso y resolverlo tú mismo, tú misma. A la larga, mira, si tú estás esperando que las cosas se resuelvan solas, no se van a resolver solas ni por decisión de otra persona. Te digo que eres tú quien tiene el poder sobre eso. Y si se trata de una relación, de una pareja en la cual tú tienes problemas y dificultades y desearías o quieres o estás esperando que la otra persona resuelva sobre esa situación, te digo que no es así el asunto. Eres tú que tiene la última palabra en ese asunto. Ya en cuestiones económicas de dinero, me dice que viene aumentos, que vienen mejoras en tu economía. También si estás esperando encargar familia, tener algún bebé, te dicen que la respuesta es totalmente positiva. Llegan noticias muy positivas con respecto a tu economía. Si es lo que estás esperando. Y si ese es el problema que tú tienes con respecto a la economía, que no está funcionando bien ahora, bueno, haz un revolcón total en tu vida en este momento, físico, emocional, espiritual, de relaciones, de absolutamente todo. Trata de limpiar todo a tu alrededor para que la energía fluya. Ya sabes que para que lleguen cosas nuevas a nuestra vida hay que dejarle espacio. Es como cuando tú tienes un closet muy pequeñito y ya pues la ropa que tienes ya no cabe, pues tienes que hacerle espacio, ¿no? Tienes que limpiar, tienes que organizar. Así es en la vida en general. Bueno, si tú has escogido este grupo, el segundo grupo, entonces vamos a escoger 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Estas cartas las vamos a dejar acá de lado. Si tú has escogido este grupo de cartas o para otro asunto tú has escogido este grupo, te dicen en este momento que te sientes con falta de apoyo, ha habido una traición alrededor tuyo, ya sea una traición de tu pareja, ya sea una traición de una persona muy allegada a ti, pero te has sentido bastante traicionado, como que no estás queriendo ver la realidad de las cosas y que realmente esa persona te falló. Aún guardas esperanza de que esa persona no te haya hecho eso, pero yo te digo que sí, es mejor que caigas en cuenta y de que la relación que has estado teniendo con esa pareja o con esa persona tan allegada a ti es una relación no tan sana, es una relación que deberías analizar y ponerte más bien tú en primer lugar. Has luchado mucho, has dejado mucho por esa otra persona o por esas otras personas y eso ha hecho que la verdad no avances tú, no avances. Has sido contra la corriente, te dicen las cartas. Sí viene una mejora para ti, pero esa mejora no está ¿cómo te digo? Sin tensiones. Sí viene el final de esa etapa negra, negativa para ti, pero eso no va a estar exenta ni de tensiones ni de peleas con las personas de tu alrededor. A la larga te dicen que no tengas miedo, que no tengas temor de estar a la altura a otras personas. Tal vez ves a esa persona o a esa situación más grande, más fuerte que tú, pero tus guías espirituales te dicen en este momento, tú tienes la capacidad para lograr, para conseguir todo aquello que tú quieras, todo aquello que tú necesites. Bueno, y si tú has escogido esta carta, este grupo de cartas, el número 3, vamos a escoger 1, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿qué más te puedo decir?
Esta carta del comienzo, estas dos cartas, estos dos haces, anulan cualquier problema, dificultad que tú tengas en este instante. Sí te va a costar trabajo, te dicen las cartas, sí van a haber peleas, discusiones y puede haber un cambio drástico en tu vida, pero a la larga tú sales triunfante en toda esta situación. Los malos negocios, los malos pensamientos, las envidias, los celos tienden a quedar atrás a ti en tu vida. Ya eso se tiende a acabar, tiende a terminarse, mi querido y mi querida Aries. Entonces, el consejo es el siguiente. Eh, Mira, concéntrate en tu cuestión familiar, en tu cuestión personal, ya sea de pareja o de familia, concéntrate en solucionar eso. Eh, si tú estás bien, las demás personas también van a estar bien. Si tu familia, si tu entorno está bien, yo te aseguro que las cosas comienzan a fluir por sí solas. Sí te va a costar mucho trabajo, pero los resultados también van a ser positivos. No te centres y no te concentres en discusiones, en peleas con personas que están alrededor tuyo, tal vez personas del signo Géminis, Libra o del signo Acuario también podría ser. Y si estás soltero, si estás soltera después de una relación que no fue tan buena para ti, viene un nuevo amor, algo diferente que te va a hacer replantearte muchas cosas, que te va a hacer analizar si los celos, si tal vez la forma de llevar las relaciones anteriores fue la adecuada. Recuerda que lo que vivimos antes es un parte del crecimiento, es parte del camino y que nos enseñan a no seguir en el mismo camino o la misma tónica de ahí en adelante. Vamos a ver finalmente para ti un mensaje de parte de los arcángeles y el arcángel Uriel te dice, yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida, ¿listo? Y también los estudios en general. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti, Aries, persistentemente y verás que todo se hace realidad. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like a este video, activando las campanitas. Recuerda que los quiero muchísimo, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los espero en una próxima oportunidad.